para un gran político de largas alturas, el senador, próximo senador Manuel Bartlett, para su gente René Sánchez Flores, grandes políticos, grandes personajes del ámbito político. Por eso, este 1 de julio, ese voto y ese sufragio va a ser para el licenciado Manuel Bartlett. Presidente de México. A ver, que se escuche, que se vea. Obrador, arriba, vamos a ondear las banderas. Desde Camachalco y de todos los municipios, pueblos de esta región del estado de Puebla, muchas gracias de todo corazón por su apoyo, por su respaldo, por estar aquí este día a pesar del sol. Muchas gracias de todo corazón. Y como lo dijo el poeta, así les respondo: amor con amor se paga. Me da mucho gusto estar con ustedes, gente de Camachalco. Aquí, en toda esta región de Puebla, siempre lo he pensado, porque lo he constatado, lo he visto. Es donde vive la gente más trabajadora de México. Me consta, todos ustedes trabajan la tierra desde muy temprano hasta muy tarde, hombres y mujeres. Arriba las mujeres trabajadoras. Tienen mucha vocación por el trabajo. En esta región del país, Puebla, Tlaxcala, donde he visto más trabajo de los mexicanos. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que están aquí de todas las clases sociales, pero me da un gusto, un sentimiento especial que estén aquí muchos campesinos. Les digo, ustedes, yo soy de un pueblo de Tabasco, así como de Camachalco, más pequeño porque mi pueblo ni siquiera es cabecera municipal,
aunque lo llevo prendido en el corazón. Soy de un pueblo, mi abuelo paterno era campesino. Así, trabajó todo el tiempo en el campo, quejándose, como saben ustedes, que sucede en la vida de los campesinos, que tienen que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan. Ya saben eso, ¿verdad? Por eso me da gusto estar aquí con ustedes y decirles que eso es lo que va a cambiar. Se los aseguro. Va a haber justicia. Por eso es este movimiento. Las cosas están bastante claras, porque son nada más dos caminos: o más de lo mismo o un cambio verdadero. No hace falta hablar mucho sobre qué significa más de lo mismo, porque es lo que se padece. Ustedes no solo lo saben, sino lo padecen. Más de lo mismo es más corrupción, más injusticias, más pobreza, más desempleo, más inseguridad, más violencia. El cambio verdadero que representamos significa el terminar de una vez y para siempre con la corrupción reinante, prevaleciente en el país. Ahí vamos a empezar. Vamos a cortar de tajo con la corrupción que tanto daño le ha hecho a Puebla y le ha hecho a nuestro país. Muchos pueden pensar que eso no va a ser fácil y que además eso no trae beneficio. Les digo, no va a ser fácil, porque han querido los malos gobiernos establecer la cultura de la corrupción. Cada vez se insiste más en que el que no tranza no avanza, y últimamente se está utilizando una frase o una expresión muy cínica para justificar el regreso del PRI a la presidencia. Dicen que regrese el PRI porque ellos roban, pero dejan robar. No queremos ya más corrupción en el país. Tenemos muchos valores todavía para regenerar la vida pública de México. Muchos valores en las comunidades, en los pueblos, en las familias. Afortunadamente hay todavía mucha honestidad en nuestro pueblo. No han podido en las universidades hacer que todos formemos parte de la corrupción, como es lo que pretenden. Por eso, tengan confianza. Vamos a terminar con la corrupción. Tengo ganas de hacerlo. Y para todo en la vida se necesitan ganas. Y tengo vocación, tengo voluntad, tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano. Vamos a terminar con la corrupción en el país. ¿Y en qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a beneficiar?
beneficiar, terminar con la corrupción en mucho, porque el presupuesto que es de todos, que es dinero del pueblo, por la corrupción siempre se queda arriba. Siempre lo que nos dicen, la cantaleta es de que no hay presupuesto, no hay dinero. Eso es lo que repiten y repiten. Pues sí hay, y bastante. Presupuesto de este año, que es dinero de todos, es de 3.700.000.000.000 de pesos. Y ese dinero es de todos los mexicanos, porque el presupuesto se reúne cada año de los impuestos que todos pagamos. Hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, contribuye, porque ahí va incluido un impuesto. Y se reúne ese dinero, que es el presupuesto público, porque se obtienen ingresos por la venta de petróleo al extranjero. Y el petróleo es de la nación, es del pueblo. Desde que ese gran presidente, el general Lázaro Cárdenas, lo recuperó, porque Porfirio Díaz lo había entregado a extranjeros. El general Cárdenas expropió el petróleo para beneficio de los mexicanos. Por eso tenemos que tener muy claro, presupuesto es dinero de todos, no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores del dinero del pueblo, y por cierto, muy malos administradores y muy corruptos. Por eso se tiene que entender que lo primero para que las cosas mejoren en el país va a ser manejar ese dinero que es del pueblo con honradez y distribuirlo con justicia. Nada más, para que tengan una idea, esa es la primera operación, la primera actividad de corrupción que se lleva a cabo a la vista de todos. El primer acto de corrupción, el primer gran acto de corrupción es que ese dinero se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios. Ese dinero que es de todos se utiliza para beneficiar a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Ese es el primer gran acto de corrupción. ¿Qué es lo que le entregan a la gente de ese presupuesto? Solo migajas. Y eso cuando necesitan los votos, como en esta temporada, que es cuando reparten despensas y materiales de construcción, y chivos, y borregos, y pollos, y patos, y dinero en efectivo para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto. Eso es lo que se va a terminar. Es cosa de hacer la cuenta. Son 3.700.000.000 de pesos. Somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede por la corrupción imperante en el país. Por eso vamos a combatir la corrupción. Vamos a ahorrar, por no permitir la corrupción, 300,000 millones de pesos desde el año próximo. Y vamos a ahorrar otros 300,000 millones porque vamos a llevar a la práctica un plan de austeridad republicana. ¿Qué es la austeridad? Es terminar con los lujos, con el derroche en el gobierno. Ese es otro asunto que también tenemos que internalizar y conocer bien. ¿Quién mantiene al gobierno? ¡Nosotros! El pueblo. Y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, porque es un gobierno faraónico, gobierno mantenido y bueno para nada. Es lo que se tiene en nuestro país.
Ahí vamos a ajustar, a poner orden. Ya no van a haber sueldos de 600,000 pesos mensuales, como es ahora para los altos funcionarios públicos. Vamos a descopetar, vamos a quitar el copete. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. No se debe malinterpretar, no de todos los que trabajan en el gobierno. Los maestros, los médicos, muchos servidores públicos ganan poco. No está ahí el problema. El problema está mero arriba, en la punta del cerro, en la punta de la pirámide. Ahí 3% de todos los que trabajan en el gobierno son los que se quedan con la tajada más grande de los sueldos y de las prestaciones. Por eso vamos, allá arriba, a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la República. Ya no va a haber viajes al extranjero, turismo político, ya no va a haber aviones, helicópteros particulares para trasladar a funcionarios y a políticos. Todo eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a aplicar la lección que nos dejó Benito Juárez, ese gran presidente indígena zapoteco, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía, es decir, sin lujos, sin derroches, sin prepotencia. Para decirlo con más claridad, ya no vamos a permitir que sigan habiendo políticos prepotentes, fantoches, mediocres, ladrones. Vamos a cambiar las cosas. Esta crisis no solo es económica, no solo es de bienestar social, es también una crisis política. Ya tenemos que renovar todo. Por eso hablamos de transformación, porque lo atañe todo, lo incluye todo, es integral. Va a haber cambio en la política económica, cambio en lo que tiene que ver con la convivencia social, porque tenemos que buscar entre todos una convivencia social más justa, más humana, más igualitaria, pero también cambio en lo político. Ya no vamos a seguir permitiendo que se siga engañando a la gente, mintiéndole a la gente, y que el político lo único que tenga en mente es sacar provecho en lo personal, llegar a los cargos nada más para sacar provecho en lo personal. Ya no vamos a permitir eso. Política significa, en el buen sentido, servir a los demás. Política significa entender que venimos a este mundo, a esta tierra, a servir y no a que nos sirvan. Política significa que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Político que esté pensando en que va a sacar provecho de el cargo que tiene, de la responsabilidad que tiene, realmente hace daño. Han hecho mucho daño ya al país. Por eso va a haber cambios en todos los órdenes de la vida pública, y vamos a fortalecer también los valores culturales, morales, espirituales, porque esta crisis no solo es por falta
de bienes materiales, es también por pérdida de valores. Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento, a auspiciar una nueva corriente de pensamiento en donde se fortalezca la idea que solo siendo buenos podemos ser felices. Vamos a remachar mucho en la idea de que la felicidad no solo es acumular bienes materiales y riquezas. La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Por eso hablamos de una transformación. Para que se entienda bien, se dimensione lo que queremos. Piensen que solo han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Ese es el objetivo principal de este movimiento. ¿Qué vamos a hacer con lo que se va a ahorrar por el combate a la corrupción y por el plan de austeridad republicana? Calculo que vamos a ahorrar con estas 2 medidas 600,000 millones de pesos. Y con ese dinero es que vamos a impulsar las actividades productivas. Con ese dinero es que vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Con ese dinero es que se va a apoyar a los productores, sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Con ese dinero es que vamos a impulsar la agricultura, la ganadería, todas las actividades productivas. Va a cambiar también la política agropecuaria. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Aquí quiero hacer el compromiso con ustedes. Voy a regresar a Tecamachalco. Como presidente electo, primero de julio son las elecciones. Vamos a ganar y en el mismo mes de julio o de agosto estoy de regreso. ¿Cómo usted? Ya no para hablar de estos asuntos electorales y propuestas, sino para hacer una reunión de todos y echar a andar un plan para toda esta región del estado de Puebla. Un plan de apoyo a los productores. Vamos a hacer ese plan de manera conjunta. A ver qué es lo que se necesita para apoyar a los productores, a los agricultores. ¿Qué se necesita para apoyar a ganaderos? ¿Qué se necesita para apoyar a pequeños, medianos empresarios? ¿Qué se requiere para apoyar a pequeños, medianos comerciantes? Porque vamos a impulsar la actividad productiva. Necesitamos crear empleos. El problema que tenemos en el país tiene que ver mucho con la falta de trabajo. Y eso es lo que ha originado el otro problema, que es la inseguridad y la violencia. Desde hace muchos años no se están creando empleos. Se necesitan crear 1.200.000 empleos cada año por los jóvenes que van ingresando al mercado laboral, al mercado de trabajo, y se han generado en los últimos 15 años un promedio de 500.000 empleos por año. Y repito, necesitamos 1.200.000. Quiere decir que 700.000 mexicanos cada año solo han tenido 3 opciones: emigrar, irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Lo segundo, buscarse la vida en la economía informal, en el comercio informal, para sostener a sus familias. Y el tercer camino es el más lamentable, doloroso. Muchos, sobre todo jóvenes,
han tomado el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que echar a andar la actividad productiva y crear empleos. Si queremos serenar al país, ya estamos viendo que no se va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. No se va a resolver este problema solo con el ejército y con la marina y con policías y con cárceles y con leyes más severas y con amenazas de mano dura, no. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Mexicano, como ningún ser humano, es malo por naturaleza. No nacemos con vocación delictiva. Son las circunstancias las que han empujado a muchos a tomar ese camino. Por eso lo primero tiene que ser crear en el país una atmósfera de progreso, que haya trabajo, que haya bienestar, para empezar a serenar al país. Por eso voy a estar con ustedes, vamos a echar a andar este plan. También les adelanto, he hecho el compromiso desde el 2006, ahora lo tengo más estudiado, más analizado, desde los primeros días de mi gobierno. Voy a tomar posición el día 1 de diciembre, ya en ese mes vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. No crean que se necesita mucho dinero. Dicen, bueno, se va a utilizar mucho dinero para subsidiar. ¿De dónde va a salir el dinero? No, no es problema eso. Vamos a resolver esto porque no se requiere dinero extra, dinero adicional. Todo está en que terminemos con la corrupción que hay en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Miren, se están comprando la gasolina en el extranjero por el negocio que tienen unos cuantos de comprar la gasolina en el extranjero. Se está comprando 500,000 barriles diarios de gasolina. Más de la mitad de la gasolina que consumimos se compra en el extranjero. Precios elevadísimos. Nada más de flete tenemos que pagar 3 pesos por litro traer esa gasolina. ¿Por qué entonces, si tenemos petróleo, somos de los pocos países en el mundo que tenemos petróleo? ¿Por qué no se refina aquí el petróleo? ¿Por qué no se le da valor agregado a la materia prima? ¿Por qué se tiene que estar vendiendo el petróleo crudo y comprando las gasolinas? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en el país. Solo hay 6 refinerías. Estados Unidos tiene 148 refinerías. Japón, que no tiene petróleo, tiene 42 refinerías. Aquí no se construyen las refinerías por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Es un negocio estimado en 30,000 millones de dólares. Negocio jugoso. 500,000 barriles diarios. Bueno, se va a terminar ese negocio. Vamos a construir las refinerías, 5 grandes refinerías, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Aquí va a haber el empleo en México, va a haber beneficios para el país. Miren, ya esto se hizo durante un tiempo en el país. No es una cosa del otro mundo. Les digo, desde la expropiación petrolera, desde 1938 hasta 1980, México no vendía petróleo crudo al extranjero. No vendía materia prima. Todo se procesaba aquí. Y fue cuando se hicieron esas refinerías, esas 6. Ese tiempo, en ese periodo. Y fue cuando se impulsó la industria petroquímica. Empezaron a vender petróleo crudo a partir de los años 80
del siglo pasado y abandonaron la refinación y abandonaron la petroquímica. Las plantas petroquímicas ya se convirtieron en chatarra. Entonces, cuando no se vendía petróleo crudo, si analizamos el crecimiento de la economía nacional, se crecía cada año al 6%. A pesar de que, a partir de que se empezó a vender petróleo crudo al extranjero, la economía se fue abajo, se fue a pique. Ahora el crecimiento es de alrededor del 2%. Por eso no va a haber ninguna alteración, va a pasar nada si procesamos toda nuestra materia prima en el país y le damos valor agregado a nuestra materia prima. Y este negocio de la compra de la gasolina en el extranjero se va a terminar. Hasta ahora nadie sabe quién compra la gasolina, quién la distribuye, a qué precio. Es un asunto que se tiene totalmente reservado. En esto no hay transparencia. Yo les digo a ustedes que en 40 días ya van a tener que darme toda la información sobre este asunto y se va a terminar ese negocio. Por eso, tengan confianza. No es nada más que inconformidad, que cada día las cosas están peor, que la gente está dispuesta a que haya un cambio. Yo les digo, además de todo eso, sabemos hacia dónde tenemos que llevar al país. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México? Vamos a poner a México en el sitio que le corresponde, en el concierto de las naciones, no lo que está sucediendo actualmente, que es una pena que la imagen de México está por los suelos. Lo que se sabe del extranjero de nuestro país, todo tiene que ver con la violencia. Esto va a cambiar. México no merece tener esta imagen en el extranjero. Ese es un gran pueblo. Nuestro país es uno de los países con más recursos naturales en el mundo y con un pueblo bueno, noble, trabajador, pueblo heredero de una cultura milenaria. Todavía no existían muchos países y ya en México habían civilizaciones. Todavía no existía Nueva York. Todavía estaban pastando ahí los búfalos en lo que hoy es Nueva York. Ya en este país había universidades, en este país había una fortaleza cultural. Por eso no merece nuestro país lo que está sucediendo. Vamos a poner el nombre de México hasta arriba, no como ahora, que está en el último lugar en crecimiento económico, en el último lugar en corrupción, en todo esto que degrada la imagen del país. Los últimos lugares en cuanto a seguridad, en cuanto a garantías para los mexicanos. Vamos a cambiar esto. Va a haber también una amplia política de desarrollo social, un amplio programa de desarrollo social. Vamos a combatir la pobreza, vamos a combatir la desigualdad, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero la preferencia se la vamos a dar a la gente humilde, a la gente pobre. Así se va a gobernar en el país. Y miren, estoy convenciendo a los que más tienen en este país. Los estoy convenciendo, los estoy persuadiendo de que esto es lo que más nos conviene a todos para vivir en paz. Si no combatimos la pobreza, si no combatimos la desigualdad, no vamos a lograr vivir en paz, porque no se va a poder detener la frustración y siempre van a haber estallidos de odio, de resentimiento, y eso es lo que trae la inseguridad y la violencia. Por eso vamos a enfrentar el grave problema
de empobrecimiento del pueblo. Vamos a frenar el empobrecimiento del pueblo. Vamos a combatir la desigualdad.